Buenas tardes, Señor nos bendiga. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Le voy a pedir que se sitúe una vez más en la lectura que se realizó en Lucas capítulo 14, del verso 25 al 33. Ahí vamos a estar nada más en la mañana de hoy. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos presentas este día de presentarnos ante tu palabra y la exposición de ella. Te ruego que tu gracia y tu misericordia sea con quien expone en este momento tu palabra, Señor, y con aquellos a quienes recibirán ella. Te ruego, Espíritu Santo, que nos concedas libertad en nuestra mente y corazón para tus verdades poder comprender y poder actuar en consecuencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos decir que discipulado, y estoy avanzando lo más que pueda en la introducción de este pasaje, que es justamente hablar acerca del discípulo y el discipulado. Podemos decir que discípulo es aquel que memoriza las palabras, imita las acciones y adopta el estilo de vida del maestro en preparación para enseñar a otros. De tal manera que el discipulado es el involucramiento personal e intencional de llevar a las personas a Cristo y encaminarlos hacia la madurez. Quiero que nos situemos en estas definiciones y en estos conceptos. El contexto en el que se encuentra el pasaje que tenemos nosotros frente a nosotros, del versículo 25 al 33, se llama lo que cuesta seguir a Cristo. Y el contexto de este pasaje se encuentra entre la alimentación de 5,000 personas, posiblemente más, porque solamente es contado los varones, y el encuentro de Jesús con el hombre rico. En este ínter hay una serie de eventos que Jesús realiza, y en algún momento de la semana Jesús se detiene porque está rodeado de mucha gente y dice que se detuvo y se volvió hacia la gente y le dijo todo lo que usted encuentra en este pasaje. Lo que encuentra ahí es una serie de recomendaciones o consideraciones hacia la multitud que le sigue, consideraciones al respecto de qué significa ser un verdadero discípulo. En una congregación tan numerosa como nosotros, como la que estamos hoy, sería muy inocente asumir que todos los que estamos aquí somos verdaderos discípulos de Jesús y que somos discipuladores eficaces. La realidad es que no es así, y no es así porque tampoco históricamente en la palabra de Dios no es así. Al leer y estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, resalta un profundo interés de Él hacia las personas. Un interés de que la gente no le siga por los intereses equivocados o por razones egoístas. Durante 3 años Jesucristo ministró y jamás buscó ser seguido por las multitudes. Constantemente Él se volteaba y cuestionaba las razones y les daba motivos para que evaluaran el costo de seguir a Jesús. Constantemente se detiene y provoca que quienes le siguen se pregunten a sí mismos y cuestionen si la razón por la que están siguiendo a Jesús es una razón correcta y verdadera. Y la pregunta que me hacía yo al ver esto es: ¿por qué lo hacía Jesús? ¿Por qué cuestionar? ¿Por qué advertir? ¿Por qué no facilitar el agregarse hacia Él? Lo hacía para que ellos y nosotros nos diéramos cuenta de la siguiente posibilidad: es posible seguir a Jesús, pero no ser un verdadero discípulo de Jesús. El verso 25 inicia diciendo: grandes multitudes iban con Él. Si Jesús viviera en nuestra época, mucha gente al ver a tanta persona detrás de Jesús desearía anexarse seguramente a esa iglesia. En la actualidad,
se ha puesto mucho énfasis en la cantidad en las personas y en los templos. Y para lograr eso, muchas iglesias diluyen la verdad respecto al costo de ser un verdadero cristiano, ser un verdadero discípulo. Y se ha creado una especie de ansiedad y preocupación por aumentar la cantidad de personas, y muchas ocasiones a expensas de sacrificar la calidad del carácter cristiano. El objetivo de Cristo no era atraer a las masas. El objetivo de Cristo no era hacer el evangelio más atractivo para las multitudes. Su interés y objetivo era hacer verdaderos discípulos. Lo que uno observa en los evangelios es que esas grandes multitudes se reducían a pequeños grupos de seguidores fieles. Muchos se acercaron a escucharle, pero no fueron ni 200 los que estuvieron en el aposento alto esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Fueron solamente 120 los que estuvieron ahí. Después de la resurrección de Jesús, solo uno hubiera esperado que toda esta gente, estuviera esperando el derramamiento del Espíritu Santo, pero no fue ese el caso. Solo 120 personas. También observamos que sus mensajes parecían estar diseñados para desanimar a los tibios de corazón. Él nunca adaptó su mensaje a las preferencias de la mayoría, jamás lo hizo, sino que siempre declaró sin rodeos el alto precio que involucraba ser su discípulo. Y en este pasaje en particular presenta 3 demandas enérgicas que desalentarían a cualquier tibio de corazón, a aquellos que le siguen por motivaciones equivocadas. Y déjeme ahondar un poquito en esto. Y creo que el problema del discipulado nuestro empieza por el evangelismo en sí mismo. Hoy en día el evangelismo está más enfocado en proyectos. Hoy el evangelismo y el discipulado son eventos especiales en una congregación, cuando debería ser lo más natural en la congregación. Es quizás el nombre de un ministerio, y nosotros pensamos que la responsabilidad es nada más de ese ministerio. El evangelismo de hoy predica a Cristo como un accesorio para la vida de la persona. El evangelismo de hoy presenta a Cristo como un atajo para que los sueños y deseos egoístas y personales de las personas se cumplan. Hemos resumido el evangelio a Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y después tomas unas clases, te bautizas y estás listo, el que sigue. Por esa misma razón, muchos que empezaron según nosotros bien, se han dado la vuelta, se alejan, muchos se han perdido. Y nosotros los señalamos y decimos, es que ellos se alejaron. Y sí, son culpables ellos, pero también nosotros somos responsables por no haber presentado un evangelio bíblico ni un discipulado bíblico. Redujimos el mensaje. Ahora, sé que la mayoría de ustedes y nosotros sabe que evangelizar es acerca de dar buenas nuevas, pero no muchos entienden a partir de qué son esas buenas nuevas, de quién son esas buenas nuevas y las implicaciones de esas buenas nuevas. Déjenme darle un poquito de información al respecto a la palabra evangelio. La palabra evangelio tiene su origen en una relación pagana. La palabra evangelio estaba relacionada con la adoración a los césares. Antes, en la antigua Roma, los césares eran vistos como Dios y por lo tanto los ciudadanos adoraban al César no solo como gobernador, sino como Dios. Y el César tenía un grupo de personas llamado evangelistas que se paraban en lugares públicos y daban el evangelio, buenas nuevas, hablaban acerca de las hazañas de aquel César. Hablaban y decían, el César fulano de tal ha conquistado tal zona, o el César ha dado a luz a
a un hijo, un primogénito. Y el propósito del evangelio es que las personas que escucharan esas buenas nuevas en ese momento se gozaran y alabaran al César. Es en este contexto que Pablo presenta el evangelio en Romanos y dice: tú sabes, es el evangelio. Bueno, yo te presento el evangelio no del César, de Cristo. Los escritores de los evangelios toman esa palabra y la usan para hacer referencia a los hechos poderosos, no de los Césares, sino de Cristo. El fin último de la proclamación del evangelio es glorificar a Cristo. Por esa razón, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, pero no celebran al pecador, celebran a Cristo. El centro de las buenas nuevas son la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pero sabe, eso no será una buena noticia, por muy relevante que sea, ni sería un motivo de alabar, si primero no damos a conocer quién es Dios, su santidad, su justicia, su misericordia, su amor, su ira. Es necesario que el hombre sepa qué es el pecado, los efectos del pecado, sea confrontado con sus pecados, se entere acerca de la condenación eterna y la condición tan comprometedora en la que se encuentra. Debe saber que es esa la razón por la cual Cristo vivió y murió en una cruz, recibiendo todo el castigo que la santidad y la justicia de Dios demandaba. Y al mismo tiempo que Dios castigaba a su propio Hijo por nuestra culpa, a nosotros nos mostraba amor y misericordia. Esa es una hazaña poderosa. Por lo tanto, Dios es digno, Cristo es digno de toda honra y de toda gloria. Las buenas noticias es que su muerte ha hecho posible el ya no ser enemigos de Dios. Ese sacrificio ha hecho posible la reconciliación, el perdón de todos nuestros pecados. Toda deuda ha sido saldada, fue puesta sobre Cristo Jesús y ha sido pagada y está cancelada la deuda. Podemos disfrutar de una comunión íntima y plena con Dios, ser librados del infierno y disfrutar una vida eterna. Este mensaje hace que la gracia sea apreciada como merece y produce gratitud y amor en el verdadero creyente. Pero hoy la gente no aprecia esa gracia. ¿Sabe por qué? Porque hemos reducido el valor del contenido. Puede ser porque no conocemos bien a Dios. Y sabe, no podemos ni debemos hablar de alguien de quien no conocemos. Y lo que hacemos al evangelizar es hablar de quiénes fuimos nosotros. Y después de Dios. Y lo que Dios nos ha dado, nos ha obtenido. Pero ese no es el evangelio, ese es solamente un testimonio. Ese no es el evangelio. Sabe, sin duda estos son tiempos en los que debemos detenernos y considerar el mensaje que estamos entregando y el costo del discipulado. Es posible que algunos de los que están hoy aquí están encantados con la iglesia, están fascinados con la iglesia, con lo que ofrece, se sienten comprometidos con ellas, pero es posible que usted esté comprometido con una denominación sin estar comprometido con Cristo. Lo hacen porque creen que es correcto. Sus padres les enseñaron que eso es lo que hay que hacer. Se bautizan, pero pasa el tiempo y se apartan, o siguen entre nosotros, pero fríos. Su cuerpo está aquí, pero su corazón está lejos de Dios. Es posible que otros siguen a Jesús por razones materiales. Vienen al Señor porque están verdaderamente interesados en seguirle pese a todo. Siguen a Dios porque quieren ser sanados, resolver problemas familiares y económicos. Estos vinieron al Señor porque alguien les dijo que Él puede resolver sus problemas, que si buscan a Dios y son honestos y le aceptan en su corazón, Dios eventualmente va a resolver sus problemas. ¿Sabe? Ese evangelio ha hecho valioso a Cristo por lo que da, no por lo que es. A otros les has anunciado un evangelio que los impulsa a buscar a Cristo, no porque quieran vivir como Él, no porque anhelen su santidad o por amor verdadero, sino porque le temen al infierno nada más. Fueron intimidados por el infierno, pero nunca atraídos por la santidad de Dios y la justicia de Dios.
Un verdadero discípulo ama de tal manera a su maestro que aunque Cristo estuviera en el infierno, él quisiera estar en el infierno juntamente con Cristo. Por estos no aman a Cristo, simplemente no quieren sufrir el castigo eterno. Otros están aquí siguiendo a Jesús, esperando el momento de recibir un milagro, pero jamás oran por el poder de la santidad. Son laxos en su integridad como cristianos, son tibios en su pasión por la palabra, son inconstantes e ignorantes de lo que realmente agrada a Dios. Y a todo esto le agregamos que nosotros no dependemos muchas veces del Espíritu Santo. Creemos que somos nosotros quienes convertimos a las personas, que somos nosotros quienes convencemos y provocamos el arrepentimiento en las personas e intentamos forzar en otros una vida para lo cual no han sido capacitados. Nuestra labor es la misma que el profeta Ezequiel frente al valle de huesos secos. Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos cadáveres? Y Ezequiel le dice al Señor: Señor, no lo sé, eso tú lo sabes. Y le dice el Señor: pues entonces profetiza. En otras palabras, eso es lo que hacemos cuando presentamos el Evangelio. Le estamos hablando a muertos en delitos y pecados, y solamente y única exclusivamente el poder del Espíritu Santo puede traer vida a esos muertos. ¿Estamos claros entonces en esto del Evangelio? Ahora quiero que abordemos 3 consideraciones que tiene este pasaje. Y las 3 consideraciones van a ser un verdadero discípulo y un discipulador eficaz trae consigo rechazo y división. Número 2, el discípulo y el discipulador han tomado la cruz. Y número 3, el verdadero discipulado te costará renunciar incluso a tus posesiones materiales. El versículo 26 inicia diciendo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, ábrale paréntesis, amigos, novia, novios, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. A todos nos gustaría ser discípulos de Jesús y seguir siendo del agrado de todos, pero eso no es así y nunca será así. La paz entre los seguidores de Cristo y el mundo en este momento de la historia es incompatible. Nunca se va a dar. El príncipe de este mundo, el sistema de este mundo odia a Dios y a aquellos que le pertenecen. Dice Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Ser un verdadero discípulo y un verdadero discipulador trae conflicto en el hogar primeramente. Y no debería sorprenderle si eso está ocurriendo en su vida. En este versículo Jesús no está promoviendo la hostilidad de nuestra parte hacia nuestras familias. Tampoco está hablando de odiarlos. Está usando una palabra que significa amar menos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: el costo de ser mi discípulo implica cultivar una devoción tan grande por mí que tal parece que no amas a nadie más. El discipulado, hermanos, implica, demanda, exige un amor total, un compromiso total, una obediencia total, y eso te va a traer conflicto. El verdadero discipulado dice: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. En otras palabras, todos nuestros afectos, emociones, intenciones, pensamientos, voluntad, placer, decisiones tienen como centro a Cristo. De tal manera que sus deseos son órdenes para mí. Obedecerle, preferirle a Él está por encima de todo, incluso de mis propias preferencias, de mis propios deseos, de las preferencias y deseos del resto de los demás, incluyendo nuestras familias. Pero muchos no están dispuestos a asumir este costo. No están dispuestos a ya no encajar con su familia o amistades. No están dispuestos a confrontar los pecados en su familia, porque no quieren un conflicto.
no están dispuestos al rechazo, no están dispuestos ni siquiera a cortar una relación. Y eso solo muestra una cosa: sus intereses y conveniencias están por encima de Cristo. Y sabe, así jamás serás un verdadero discípulo, así jamás serás un discipulador eficaz. Y Jesús siguió diciendo y dice: y el que no lleva su cruz, versículo 27, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En tiempos de Jesús, cargar y morir en una cruz era el evento más doloroso y era motivo de desprecio, humillación y rechazo. Era tan vergonzoso en tiempos de Jesús morir en una cruz que ni los romanos usaban la cruz para crucificar romanos, solamente a los extranjeros. La gente que escucha estas advertencias, estas consideraciones de Jesús, obviamente está familiarizada con el concepto de desprecio, humillación, rechazo y sentencia de muerte a causa de la cruz. Desde la perspectiva del mundo, el compromiso al discipulado es exagerado. Yo sé que muchos piensan eso. Es exagerado, es demasiado exigente, es demasiado radical, es demasiado absorbente. Para el mundo es difícil vender el discipulado. Pero Jesús no le ruega, no le sugiere a sus discípulos si quieren cargar la cruz. Es una orden expresa: el que quiere ser mi discípulo, cargue su cruz. Amados, ser discípulo y discipulador es un duro camino de abnegación. La abnegación es renunciar voluntariamente a los propios deseos, intereses personales. ¿Sabe para qué? Para beneficio de otras personas. Mateo 4:22, cuando los discípulos reciben el llamado de Jesús, dice lo siguiente: al instante dejaron la barca, dejaron a su padre y le siguieron. ¿Sabe qué no hicieron estos discípulos? Estos discípulos no negociaron con Jesús como era el hombre rico. No intentaron posponerlo como aquellos que querían que Jesús les diera oportunidad de enterrar a sus padres, de ver su negocio, de casarse y tener hijos. ¿Sabe? Porque nadie que acepte el señorío de Cristo puede presumir ser un verdadero discípulo, a menos que Cristo sea su Señor y su Rey. Es más, al evangelizar, cuando usted evangeliza, es necesario, es imperativo dar a conocer que aceptar a Cristo implica morir a nosotros mismos. Si una persona es o no discípulo de Cristo, aún así va a tener que pagar un precio. Los que van tras los deseos de la carne, de motivos meramente egoístas, los que quieren usar a Dios simplemente como un atajo para conseguir sus bienes personales, que están dispuestos a hacer concesiones con el mundo y de obtener todo lo que el mundo ofrece, le digo, es posible que lo logre. Es muy posible que lo logre, pero va a perder la vida eterna. Mateo 16, 25 y 26 dice: porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Juan capítulo 12, versículo 25 y 26 dice: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí estará también mi siervo, y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. La meta del discipulado no es tu prosperidad, no es tu salud, no son las riquezas ni el cumplimiento de tus sueños. La meta del discipulado es hacerte conforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. De tal modo que si aún encuentras deleite y placer en todo aquello por lo cual Cristo murió y sufrió en la cruz del Calvario, te digo una cosa: no te engañes más. Tú no eres un hijo de Dios. Y nunca serás un verdadero discípulo, y jamás serás un discipulador eficaz a menos que renuncies a todo esto. Tomar tu cruz y negarte a ti mismo no es cristianismo avanzado, no es para hermanitos de primer y segundo nivel.
Tomar tu cruz y negarte a ti mismo es cristianismo básico. Desde un principio, si no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús colocando nuestros pies sobre las huellas suyas, simplemente no somos sus discípulos. Vaya conmigo al versículo 33. Vamos a ver la tercera consideración. Dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El verdadero discipulado te costará renunciar incluso a tus posesiones materiales, a tus comodidades, si el Señor así lo quiere, si el discípulo así lo necesita, si el discipulador así lo necesita. Si amas más a tus posesiones y a tu comodidad, tú no puedes ser un verdadero discípulo y no puedes ser un discipulador eficaz. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado, lo he valorado, lo he considerado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Para que puedas renunciar a todo lo que posees, debes asumir que todo lo que tienes, todo lo que posees, no es más importante que el conocer a Cristo y que Él sea formado en ti y en otros. Tu casa ya no es tu casa, es de Cristo. Tu auto ya no es tu auto, es de Cristo. Tu tiempo ya no es tuyo, es de Cristo. Tu dinero no es tuyo, es de Cristo. Cristo es lo más valioso, es el tesoro más grande para ti. De manera que usas tu casa o abres tu casa para discipular o para ser discipulado. Usas tu auto para discipular, para ir y apoyar incluso a tu discipulador o a tu discipulado. Inviertes tiempo, dinero, esfuerzo en hacer avanzar el reino de Dios en esta tierra. Tú me preguntas, ¿qué beneficio voy a encontrar? Bueno, lo dice Pablo aquí: la ganancia no es un simple conocimiento, es una experiencia íntima con Cristo. Encontrarás y desarrollarás una relación de amor, gratitud y obediencia, y el gozo de ver de que todo lo que Dios te proporcionó para invertir en ese discipulado, tarde o temprano tiene frutos, no solo aquí en la tierra, sino frutos en la eternidad. Versículos 28 y 31, para ir concluyendo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra considera otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Tenemos a dos personas. Una calcula o es estimación de un costo acerca de los gastos que implica construir una torre. La otra persona estima la cantidad de soldados y las posibilidades que tiene de ganarle a un ejército más grande que el suyo. Lo que Jesucristo está diciendo es lo siguiente: el discipulado es un asunto muy serio y no debe tomarse a la ligera. Hermanos y amigos, ser un verdadero discípulo y un discipulador eficaz es un asunto muy serio. Es un compromiso de por vida con Dios y con las personas. Y como hemos comentado, te va a costar mucho. Y solo aquellos que estimen a conciencia los costos que estén dispuestos a invertir todo el capital de su alma, su mente y su corazón en el reino de Dios, serán verdaderos discípulos y serán discipuladores eficaces.
Cuando llevamos el evangelio, debemos estar dispuestos a confrontar el pecado. La gente jamás será salva sin antes saber y entender que ha ofendido a un Dios santo. Si tú me estás escuchando por primera vez, no importa cómo tú te consideres, por muy buena persona que te consideres, te doy una cosa: eres un pecador y estás en serios problemas porque has ofendido a un Dios santo. Tu condición de pecado te tiene en una situación muy comprometedora, porque un día vas a enfrentar el juicio de un juez justo que castiga el pecado y la maldad, y que ya ha dictado sentencia para esto. Él ha dicho que la paga del pecado es muerte. Pero hay una buena noticia: Dios dio a su Hijo en pago por nuestros pecados. Y si tú pones tu fe, tu esperanza y tu amor en Cristo y le confiesas como Señor, si estás dispuesto a asumir un compromiso de renunciar a todo, de renunciar a tu membresía del mundo y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, serás salvo. Querer ser discípulo tiene un costo muy alto, y el objetivo de ese discipulado es animarte, corregirte, desafiarte a ser cada vez más como Cristo. Y ese es el deseo y la orden expresa de Cristo, que todos nosotros hagamos esto. Cuando empecé les dije, siempre tomamos evangelismo como que es el nombre de un ministerio que tiene unas cuantas hermanas y ellas se deben encargar de hacer esta labor. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos miembros de esta iglesia hay aquí presentes? Levanten su mano. Todos, levanten su mano. ¿Quiénes son miembros de esta iglesia? Todos ustedes son miembros del ministerio de evangelismo. Todos. Esto no es cuestión de denominación, es la comisión que nos ha encargado Dios, y es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad llevar las buenas nuevas de Jesucristo y pagar el costo para la gloria de Dios. Amén. Dios nos bendiga.